Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desgranamos los chismes más candentes y las noticias más jugosas del mundo de la farándula. Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy traemos una bomba, algo que ha estado resonando en todos los titulares y en todas las redes sociales. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, de las historias de amor que nos hacen suspirar, y sobre todo, si han seguido de cerca la saga romántica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy, basado en un título que promete dejarnos a todos boquiabiertos, es algo que no se esperaban. Y antes de sumergirnos en todo el drama y la emoción, les recuerdo, como siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto aman. El título dice claro, Hande Erçel estalla. ¿Qué dijo de Kerem Bürsin que nos dejará boquiabiertos? Y vaya que ha generado muchísima intriga. Todos conocemos la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde que se conocieron en el set de Sen Kalkapm, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes Eda y Serkan conquistaron a millones de espectadores alrededor del mundo, y no pasó mucho tiempo antes de que la ficción traspasara la pantalla y se convirtiera en una relación real. Fueron la pareja del momento, inseparable, compartiendo cada detalle de su vida en redes sociales, y nosotros, sus seguidores, éramos testigos privilegiados de su amor. Los viajes juntos, las muestras de afecto, las risas, todo parecía perfecto. Nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas, ¿verdad? Pero como en toda buena historia, a veces vienen los giros inesperados. Y el giro llegó. Hace ya un tiempo, los rumores de una ruptura empezaron a circular. Al principio los negaron, como suelen hacer las parejas cuando quieren mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Sin embargo, las pruebas se fueron acumulando. Dejaron de compartir fotos juntos, de comentar las publicaciones del otro, y las ausencias en eventos importantes se hicieron notorias. Finalmente, y tras meses de especulaciones, confirmaron lo que muchos temían: habían tomado caminos separados. La noticia golpeó fuerte a sus fanáticos, quienes aún soñaban con verlos juntos, ya sea en la vida real o en una posible segunda parte de su exitosa serie. Pero lo que nos trae hoy aquí no es solo la ruptura, sino la supuesta explosión de Hande Erçel. El título sugiere que ha dicho algo de Kerem Bürsin que ha dejado a todos con la boca abierta. Y es ahí donde entra nuestra labor de investigación y análisis. Hemos estado rastreando las últimas declaraciones, las entrevistas y las publicaciones de Hande. Y lo que hemos encontrado, al menos en las interpretaciones más extendidas y en los titulares que han surgido, es que la actriz ha dado un paso adelante y ha hablado, quizás más de lo esperado, sobre su relación pasada con Kerem y, lo que es más importante, sobre su presente y su futuro, y cómo la relación con su ex, sin ser explícitamente negativa, ha marcado un antes y un después. Parece que la clave está en una reciente entrevista donde Hande, cuando se le preguntó sobre su vida amorosa actual y sobre la posibilidad de volver a encontrar el amor, respondió de una manera que ha sido interpretada como una clara indirecta hacia Kerem. No ha sido un ataque directo, ni un señalamiento de culpas, sino más bien una reflexión profunda sobre lo que busca ahora en una relación, y lo que aprendió de su experiencia anterior. Y es en esa reflexión donde reside la supuesta explosión. Según lo que se comenta, Hande habría expresado que después de su relación con Kerem, se dio cuenta de la importancia de la autenticidad y de la paz interior. Habría dicho algo así como que aprendió a valorarse más a sí misma y a no buscar validación externa. Esto para muchos es una señal clara de que en su relación con Kerem, quizás, sentía que no podía ser completamente ella misma o que dependía demasiado de la aprobación de él o de la imagen pública que proyectaban como pareja. La frase que más ha resonado es que el amor verdadero no es un espectáculo, sino un refugio. Y al contrastar esto con la intensa exposición mediática que tuvieron como pareja, la implicación es evidente. Además, se rumorea que Hande ha hablado sobre la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio de los medios y de los fanáticos. Algo que sin duda ambos vivieron al máximo. Ella habría mencionado que ahora prioriza las conexiones genuinas y la discreción, y que las relaciones públicas, aunque puedan ser apasionadas, a menudo terminan siendo insostenibles bajo tanta presión. Esto, de nuevo, se toma como una referencia velada a su tiempo con Kerem, que fue un torbellino de atención constante. Pero aquí viene lo que podría dejar a muchos boquiabiertos,
la manera en que ha hablado de su propia evolución. Ha dicho que la ruptura, aunque dolorosa en su momento, ha sido una bendición disfrazada. Que le ha permitido reencontrarse consigo misma, enfocarse en su carrera y en su crecimiento personal. Y lo más impactante es que ha sugerido que ahora está lista para un tipo de amor diferente, uno que no necesite ser gritado al mundo, sino vivido en la intimidad y con respeto mutuo. Algunos medios han interpretado esto como un descarte de la imagen de pareja perfecta que proyectaban con Kerem, sugiriendo que esa perfección era, en parte, una construcción. Y la explosión vendría de la honestidad brutal con la que aborda su aprendizaje sin tapujos. No se trata de culpar a Kerem, sino de afirmar su propia independencia y su nueva perspectiva sobre el amor y las relaciones. Y aquí viene otro punto crucial que ha generado conversación, la forma en que Kerem Bürsin ha reaccionado, o mejor dicho, la ausencia de reacción. Hasta ahora, Kerem se ha mantenido en silencio respecto a estas declaraciones de Hande. Y curiosamente él mismo ha estado enfocado en sus proyectos y, al igual que Hande, parece estar cultivando una imagen más reservada en cuanto a su vida privada. Esto para algunos es una señal de madurez por parte de ambos, de querer pasar página y no reavivar viejas polémicas. Pero para otros la falta de respuesta de Kerem solo aumenta el misterio y alimenta la especulación sobre si él también reflexiona sobre su relación pasada de manera similar. Lo que sí podemos decir es que Hande Erçel ha demostrado una vez más su fortaleza y su independencia. No tiene miedo de hablar de sus experiencias y de lo que ha aprendido de ellas. Su mensaje es de empoderamiento personal, de priorizar el bienestar propio y de buscar un amor auténtico y saludable. Y es precisamente esa valentía y esa franqueza lo que ha llevado a que sus palabras sean calificadas como explosivas. No son palabras hirientes, sino reveladoras. Nos muestran a una Hande más madura, más segura de sí misma, y con una visión clara de lo que quiere y no quiere en su vida. Podríamos decir que las declaraciones de Hande Erçel, en esta supuesta explosión, giran en torno a tres ideas principales: la autenticidad en el amor, la importancia de la paz interior por encima de la validación externa, y la necesidad de que las relaciones, especialmente las públicas, sean vividas con discreción y respeto mutuo, lejos de la presión constante. Ha sabido canalizar una experiencia personal intensa en un mensaje de crecimiento y autodescubrimiento, y eso, amigos míos, es lo que realmente nos deja boquiabiertos. No es el drama, no es la ofensa, sino la profunda introspección y la valentía de compartirla. En resumen, lo que Hande Erçel ha dicho y que ha generado tanto revuelo, no es una diatriba contra Kerem Bürsin, sino una reflexión honesta y madura sobre su pasado, sus aprendizajes y su futuro. Ha dejado claro que busca un amor auténtico basado en la paz interior y la conexión genuina, y que las relaciones expuestas a la luz pública pueden ser agotadoras. Ha marcado un antes y un después en su forma de ver el amor, y ese mensaje de autovaloración y autenticidad es lo que realmente ha resonado. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado tan intrigante y revelador este análisis como nosotros. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue dando de qué hablar, y es fascinante ver cómo ambos, desde su separación, están forjando sus propios caminos y compartiendo lecciones valiosas. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones de Hande. ¿Creen que sus palabras son una indirecta clara hacia Kerem? ¿Qué les parece su enfoque actual sobre el amor? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Hande y Kerem, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.